Un día más en nuestro club de lectura, Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker. Es un libro extraordinario que nos va a revolucionar totalmente las creencias que tenemos al respecto del dinero. Así que prepárense, abróchense sus cinturones y arrancamos. Primera parte, título: Tu patrón del dinero. Vivimos en un mundo de dualidades, arriba y abajo, luz y oscuridad, caliente y frío, dentro y fuera, deprisa y despacio, derecha e izquierda. Estos no son sino unos pocos ejemplos de los miles de polos opuestos. Para que exista un polo debe existir también el otro. ¿Es posible que haya una derecha sin una izquierda? Ni por casualidad. Por consiguiente, al igual que hay leyes externas del dinero, debe haber leyes internas. Entre las primeras hay cosas como las técnicas empresariales, la administración financiera y las estrategias de inversión. Son todos asuntos esenciales, pero el juego interior es todavía más importante. Una analogía sería un carpintero y sus herramientas. Tener herramientas de calidad resulta imprescindible. Pero ser un carpintero de primera, que las utilice magistralmente, es aún más importante. Yo tengo un dicho: no basta con estar en un lugar adecuado en el momento justo. Tú tienes que ser la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento justo. Así pues, ¿quién eres tú? ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus hábitos y tus rasgos de carácter? ¿Cómo te sientes realmente con respecto a ti mismo? ¿Qué grado de confianza tienes en ti mismo? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cuánto confías en los demás? ¿Sientes verdaderamente que mereces la riqueza? ¿Cuál es tu aptitud para actuar a pesar del miedo, a pesar de la preocupación, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las molestias? ¿Eres capaz de actuar cuando no estás de humor? De hecho, es que tu carácter, tu forma de pensar y tus creencias constituyen una parte fundamental de lo que determina el nivel de tu prosperidad. Yo no me tomaría a la ligera esas preguntas que acabamos de hacer. Esas preguntas, claro, uno las lee y ya, seguimos. En serio, son preguntas poderosas. Yo me acuerdo de un buen ejemplo cuando se presenta una gran ganga. Una gran ganga es lo mismo que estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Te dicen: mira, están rematando esta casa por un precio que puede ser a mitad de precio. Pero si tú no tienes con qué comprar, a pesar de que estás en el momento y en el lugar adecuados, pues se te va a ir de las manos. Tienes que estar preparado. Lo mismo pasa con cada pregunta que deberíamos hacernos, el tipo de persona en quien nos convertimos. Ahora, ¿cómo es mi manera de pensar? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son mis hábitos y rasgos de carácter? ¿Cómo me siento respecto a mí mismo? Es curiosa esa pregunta, pero es muy fuerte. Hay personas que tienen malestar de su vida, se sienten mal, se hablan feo a sí mismos todos los días. ¿Cómo te sientes realmente respecto a ti mismo? Por eso les digo, son preguntas para no tomar a la ligera. ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cuánto confías en los demás? ¿Sientes verdaderamente que mereces la riqueza? El problema grande del dinero en América Latina es que tenemos una mala creencia de la riqueza. Generalmente cuando vemos a un rico, a una persona con un lindo auto o una persona de éxito, casi siempre la juzgamos mal. Ay, debe ser porque hizo algo mal. Y esas creencias que vienen a veces transmitidas de generación en generación o también por la religión, quién sabe, nos están haciendo daño. Y a eso es que vamos a trabajar, en eso es que vamos a trabajar en este libro. Uno de mis autores favoritos, Stuart Wilde, lo expresa del siguiente modo: la clave del éxito es elevar tu propia energía. Cuando lo hagas, atraerás a la gente hacia ti de forma natural. Y cuando se pongan a tiro,
pásales la factura. Acá viene un principio de riqueza. Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. Título: ¿por qué es importante tu patrón del dinero? ¿Has oído hablar de personas que se han colapsado económicamente? ¿Te has dado cuenta de que hay gente que tiene mucho dinero y después lo pierde, o que tienen excelentes oportunidades y empiezan bien, pero después las desaprovechan y terminan hundiéndose? Ahora ya sabes la verdadera causa. Visto desde fuera, puede parecer mala suerte, una coyuntura económica negativa, un socio pésimo, bueno, lo que sea. Sin embargo, por dentro es otro asunto. Por eso, si entraras en contacto con cantidades de dinero importantes sin estar mentalmente preparado para ello, lo más probable es que la riqueza te durase poco y que finalmente terminaras perdiéndola. La inmensa mayoría de la gente sencillamente no posee la capacidad interna necesaria para crear y conservar grandes sumas de dinero, ni para afrontar el mayor número de retos que acompaña siempre al hecho de tener más dinero y más éxito. Esto que acabamos de leer, yo lo he visto infinitas veces. Las personas no están preparadas para afrontar el mayor número de retos que siempre acompaña a tener más éxito y más dinero. Y se los estoy diciendo, las personas cuando empiezan a generar más ingresos se dan cuenta que hay que resolver problemas más complicados. A medida que tú, vamos a poner un buen ejemplo, si a ti te pagan por un salario mínimo en Colombia, típico salario mínimo, una persona que trabaja para la limpieza, y no estoy hablando mal de nadie, entiendan esto, simplemente el tipo de problema que tú resuelves lo pueden resolver muchas personas. Es por eso que se paga tan poco, porque da lo mismo si te contrato a ti que si contrato a cualquiera de los otros, que son muchos, los que están dispuestos a ofrecer el mismo servicio. Pero vamos a suponer que, no sé, tú trabajas en un call center, para que me entiendan. Es un trabajo que hay mucha gente hoy en día trabajando en ese mundo. Yo lo conozco bastante bien porque pues tuve un negocio de estos y hay mucha gente que tiene, pero si hablas inglés, tienes otro salario porque tú eres capaz de hacer algo que el otro no hace. Entonces empiezas a ganar más que el que hace limpieza, el que trabaja en call center, el que habla en inglés, que puede ganar más de 3 millones. Ahora, en mi país serían casi $1,000. Ahora, si tú le empiezas a poner a la vida mayores grados de complicación que eres capaz tú de resolver, ahora te pagan más. Llega un punto en la vida en que a un gerente le pagan más no por simplemente ser gerente, sino porque maneja mejor el estrés, es capaz de resolver problemas. Y mucha gente cuando se enfrenta a ellos se devuelven, le tienen terror. Tienen terror, simplemente, ay no, yo no quiero resolver tanto problema, prefiero devolverme al estado de confort donde yo no tenía que pensar. La inmensa mayoría de la gente sencillamente no posee la capacidad interna necesaria para crear y conservar grandes sumas de dinero, ni para afrontar el mayor número de retos que acompaña siempre al hecho de tener más dinero y más éxito. A eso se refiere. Más todavía si vas a ser una persona de mucho dinero, tienes que afrontar muchos retos. Esa, amigos míos, es la razón principal por la que no tienen más dinero. Un ejemplo perfecto son los que ganan la lotería. Las investigaciones han demostrado una y otra vez que independientemente del tamaño de sus ganancias, la mayoría de las personas que ganan la lotería al final acaban volviendo a su estado económico original, es decir, a la situación que les resultaba cómoda de manejar. Por otro lado, a los millonarios que se han hecho a sí mismos les sucede justo lo contrario. Fíjate en que cuando pierden su dinero, generalmente lo recuperan en un tiempo relativamente corto. Donald Trump es un buen ejemplo. Trump tenía una cuantiosa fortuna, miles de millones de dólares. Luego de pronto, ¡boom!, perdió todo.
Sin embargo, un par de años más tarde, había recuperado su fortuna e incluso la había incrementado. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué aun cuando algunos millonarios de los que se han hecho a sí mismos puedan perder su dinero, jamás pierden el ingrediente más importante de su éxito, su mente millonaria? Por supuesto que el caso de Donald Trump se trata de su mente multimillonaria. ¿Te das cuenta de que Donald Trump jamás podría ser un simple millonario? Si poseyese una fortuna neta de solo unos millones de dólares, ¿cómo crees que se sentiría con respecto a su prosperidad económica? La mayoría de vosotros coincidirá en que probablemente se sentiría arruinado, se sentiría como un fracaso total. Claro, si Donald Trump tuviera una fortuna de 10 millones de dólares, él se sentiría arruinado, él se sentiría un mendigo, porque para él la riqueza tiene que ser contada en miles de millones de dólares. Esto es el por qué. Eso es porque el termostato financiero de Donald Trump está puesto en la posición de los miles de millones, no en la de millones. Los termostatos financieros de la mayoría de las personas están puestos para generar miles, no millones de dólares. Los de algunas personas están hechos para generar cientos, ni siquiera miles. Y los de otras personas, en la posición de bajo cero, se encuentran completamente congelados y no tienen la más mínima idea del por qué. El termostato es ese aparatito que está pegado en la pared que controla la temperatura de la casa. Es ese aparato que cuando tú pones la temperatura que a ti te encanta, vamos a decir 23 grados en la casa, ¡tim!, y afuera está haciendo mucho calor o mucho frío, no sé. Entonces, si abres una puerta o abres una ventana, automáticamente va a entrar, ¿qué? Va a entrar el frío, va a entrar, digamos que entra el frío en invierno. Entonces tienes que calentar la casa a la temperatura que quieres, 23 grados. Entonces el termostato se encarga de que cuando abres la puerta y entra ese montón de frío en la casa y se enfría la casa, entonces ¿qué hace? Enciende la calefacción y sube la temperatura nuevamente hasta 23 grados. Es decir, es un proceso automático. Cuando ve que algo pasó y se bajó la temperatura, claro, ese algo fue el acontecimiento, se abrió la puerta y entró todo ese frío, la casa, ¡pum!, activa la calefacción y automáticamente regresa al lugar donde estaba. Este principio es muy importante, amigos, es muy importante, porque todo el mundo, tú que me escuchas, tienes un termostato financiero. ¿Y a qué me refiero con eso? A que tienes una cantidad de dinero con la que te sientes cómodo en la vida. Ya te acostumbraste y te sientes cómodo en esa cantidad de dinero y vas a hacer lo necesario para regresar a ese lugar. Y si estás ganando más, te aseguro que vas a hacer lo que sea para volver a donde te sentías cómodo, que es menos. Y si tú te caes y pierdes el trabajo y llegas a una situación en la que no estás consiguiendo pagar las cuentas, escucha lo que te voy a decir. Rápidamente tu cerebro dice, no, yo no pertenezco a esta liga tan baja. Y automáticamente empiezas a trabajar y ¡boom!, regresas al lugar a donde tú crees que perteneces. Eso es el termostato financiero. El termostato financiero de Donald Trump está ajustado en billones, o sea, en miles de millones de dólares. El termostato de algunas pocas personas en el mundo es de millonario, son millones de dólares. La mayoría de la gente ni siquiera piensan en cientos de dólares. Ay, qué bueno ganarme 300, 500 dólares, ¿no? Bueno, hay personas que no llegan ni a 100 dólares, a un puñado de dólares. Solamente piensan en sobrevivir. Son los que tienen su termostato completamente en ceros. La realidad es que la mayor parte de la gente no alcanza su pleno potencial. La mayoría de las personas no son prósperas. Las investigaciones demuestran que el 80% de los individuos jamás disfrutarán de la libertad económica que les gustaría poseer, y también que el 80% ni siquiera pretenderán ser verdaderamente felices. La razón es sencilla. La mayoría de la gente es inconsciente. Van un poco como dormidos al volante. Trabajan y piensan a un nivel superficial de la vida, basándose tan solo en lo que ven. Viven
estrictamente en el mundo visible. Título: Las raíces crean los frutos. Imagínate un árbol. Supongamos que representa al árbol de la vida. En él hay frutos. En la vida, a nuestros frutos se les denomina nuestros resultados. Pero miramos los frutos, nuestros resultados, y no nos gustan. No hay suficientes, son demasiado pequeños o no saben bien. Entonces, ¿qué tenemos tendencia a hacer? La mayoría de nosotros pone aún más atención y concentración en los frutos, en los resultados. Pero, ¿qué es lo que en realidad crea esos frutos? Lo que crea esos frutos son las semillas y las raíces. Es lo que hay debajo del suelo, lo que crea aquello que está por encima de él. Lo que no se ve es lo que crea lo que se ve. Y ¿eso qué significa? Significa que si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible. Título. Perdón, no es un título, es un principio de riqueza. Estas frases son importantísimas. Principios de riqueza. Si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible. Continúa. Muchos dicen que solo viendo creen. La pregunta que yo tengo para esa gente es: ¿por qué te molestas en pagar la cuenta de la luz? Aunque no puedas ver la electricidad, sí puedes seguramente reconocer y utilizar su potencia. Si tienes cualquier duda de su existencia, métele un dedo a un enchufe y te garantizo que tus dudas se desvanecerán rápidamente. Según mi experiencia, lo que no puedes ver de este mundo es muchísimo más poderoso que cualquier cosa que puedas ver. Estarás de acuerdo o no con esta afirmación, pero en la medida en que no apliques este principio en tu vida, tendrás problemas. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de las leyes de la naturaleza, según las cuales lo que hay debajo del suelo crea lo que está por encima de él. Lo invisible crea lo visible. Como seres humanos formamos parte de la naturaleza, no estamos por encima de ella. Por consiguiente, cuando nos alineamos con sus leyes y trabajamos en nuestras raíces, nuestro mundo interior, nuestra vida fluye suavemente. Cuando no lo hacemos, la vida se complica. En todos los bosques, en todas las granjas, en todos los huertos de la tierra, es lo que se encuentra debajo del suelo, lo que crea aquello que hay encima de él. Por eso es inútil que pongas atención en los frutos que ya has cultivado. No puedes cambiar los que cuelgan del árbol. Sin embargo, sí puedes cambiar los frutos del mañana. Pero para hacerlo, tendrás que cavar debajo del suelo y fortalecer las raíces. Los 4 cuadrantes. Voy a mostrarles esta fotografía. MEEF. Una de las cosas más importantes que puedas llegar a comprender en esta vida es que no vivimos en un único plano de la existencia. Lo hacemos en al menos 4 esferas distintas a la vez. Estos 4 cuadrantes son el mundo físico, el mundo mental, el mundo emocional y el mundo espiritual. La mayoría de la gente jamás se da cuenta de la esfera física, de que la esfera física es simplemente una impresión de las otras 3. El cuadrante es el mundo físico, mental, emocional y espiritual. Y no se dan cuenta las personas de que la esfera física es simplemente una impresión de las otras 3. Por ejemplo, supongamos que acabas de escribir una carta en el ordenador. Le das a la tecla de imprimir y rápidamente la tecla, después de eso te sale una carta por la impresora. Miras la copia impresa y fíjate dónde, ¡pam!, encuentras un error tipográfico. Así que sacas tu fiel goma de borrar y borras el error en el papel. Vas y sacas y dices,
hay un error en la impresión, ¿no? Ya has corregido la falta. Ahora le das de nuevo al botón de imprimir y adviertes otra vez aparece una nueva hoja con el mismo error. ¡Caramba! ¿Cómo es posible? Si acabo de corregirlo. Así que esta vez coges una goma nueva, pero una más grande, un borrador, ¿no? Y borras más fuerte y más rato. Incluso estudias un manual de 300 páginas titulado Cómo borrar con eficacia. Ahora dispones de todas las herramientas y conocimientos que necesitas. Estás preparado. Le das a la impresión y ahí está otra vez. No hay manera, no way. Gritas, pasmado y asombroso. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? Estoy en la dimensión misteriosa. Lo que está ocurriendo aquí es que el verdadero problema no puede cambiarse en la impresión, en el mundo físico. Únicamente puede modificarse en el programa, en el mundo mental, emocional y espiritual. El dinero es un resultado. La riqueza es un resultado. La salud es un resultado. La enfermedad es un resultado. Tu peso es un resultado. Vivimos en un mundo de causas y efectos. Principio de riqueza. El dinero es un resultado. La riqueza es un resultado. La salud, la enfermedad es un resultado. Tu peso es un resultado. La casa en donde vives es un resultado. La pareja con la que estás es un resultado. Todo en la vida es un resultado. ¿Has oído alguna vez a alguien afirmar que tenía el pequeño problema de la falta del dinero? Pues ahora atiende a esto. La falta de dinero no es nunca, jamás un problema. La falta de dinero es meramente un síntoma de lo que está sucediendo por debajo. La falta de dinero es el efecto, pero ¿cuál es la causa fundamental? Todo se reduce a esto. El único modo de cambiar el mundo exterior es transformar primero tu mundo interior. Cualquiera que sean los resultados que estés obteniendo, sean ricos o pobres, buenos o malos, positivos o negativos, recuerda siempre que tu mundo exterior es simplemente un reflejo de tu mundo interior. Si las cosas no te van bien en la vida exterior, es porque tampoco te van bien en tu vida interior. Es así de simple. Título: Un poderoso secreto para el cambio. Las declaraciones. En mis seminarios empleamos técnicas de aprendizaje acelerado que permiten avanzar más rápido y recordar más cosas de todo lo que aprendes. La clave reside en la implicación. Nuestro enfoque sigue el viejo dicho: lo que oyes, lo olvidas. Lo que ves, lo recuerdas. Lo que haces, lo entiendes. Así pues, voy a pedirte que cada vez que llegues al final de un principio fundamental de este libro, te pongas primero la mano en el corazón. Sí, el corazón está por acá. Después hagas una declaración verbal y a continuación te toques la cabeza con el dedo índice y hagas otra declaración verbal. ¿Qué es una declaración verbal? Es simplemente una sentencia positiva que haces con énfasis en voz alta. ¿Por qué las declaraciones son una herramienta tan valiosa? Porque todo está hecho de una sola cosa, de energía. Toda energía viaja en frecuencias y vibraciones. Por lo tanto, cada declaración que haces lleva su propia frecuencia vibratoria. Cuando pronuncias una declaración en voz alta, su energía vibra en todas las células de tu cuerpo y tocándote el cuerpo al mismo tiempo puedes sentir su resonancia, que es única. Las declaraciones no solo envían un mensaje concreto al universo, mandan también un poderoso mensaje a tu subconsciente. La diferencia entre una declaración y una afirmación es sutil, pero en mi opinión importante. La definición de la segunda es la de una sentencia positiva que afirma que un principio que deseas alcanzar ya está teniendo lugar.
La definición de la primera es manifestación oficial de la intención de emprender un determinado curso de acción o de adoptar una posición concreta. Existen las famosas declaraciones y las afirmaciones. Las declaraciones y las afirmaciones. Lo que nosotros vamos a hacer con la mano en el corazón y con la mano en la mente se llaman declaraciones. A veces la gente dice, haz afirmaciones. Vamos a explicar. Las declaraciones, cuando nos pongamos la mano en el corazón y la mano en la mente, estamos dando una sentencia positiva que afirma que el objetivo que yo deseo alcanzar ya está teniendo lugar. Mientras que la afirmación, ¿sí?, es una manifestación oficial de la intención de emprender un determinado curso de acción o de adoptar una posición concreta. Una afirmación manifiesta que lo que deseas conseguir ya está teniendo lugar. A mí las afirmaciones no me vuelven loco, pues muchas veces cuando afirmamos algo que aún no es real, la vocecita dentro de nuestra cabeza nos dice, eso no es verdad, es una suprema tontería. Sin embargo, una declaración no es decir que algo sea cierto, es manifestar que tenemos la intención de hacer algo o de ser algo. Se trata de una postura que la vocecita puede tragarse, ya que no estamos diciendo que sea cierto ahora mismo, sino que tenemos la intención de que lo sea en el futuro. Hay una diferencia bien interesante. Dentro de nosotros hay una vocecita que siempre nos va a decir, no vale la pena, no vas a ser capaz. Una declaración, por definición, es también algo oficial. Es una manifestación formal de la energía al universo y por todo tu cuerpo. Existe otro concepto de la definición que es importante: acción. Debes emprender todas las acciones necesarias para hacer realidad tu intención. Te recomiendo que pronuncies tus declaraciones en voz alta cada mañana y cada noche. Y si las articulas mientras te miras al espejo, eso acelerará aún más el proceso. Ahora tengo que admitir que cuando oí hablar de todo esto por primera vez, dije, ni hablar. Este rollo de las declaraciones no es para mí. Pero como en aquel momento estaba sin dinero, finalmente pensé, ¿qué diablos? Esto no puede hacerme ningún daño, y empecé a realizarlas. Ahora soy rico, así que no debería sorprender mucho que crea firmemente en la eficacia de las declaraciones. Os aseguro que funcionan de verdad. De cualquier modo, preferiría ser muy crédulo y muy rico y desconfiar de todo y no... Preferiría ser muy crédulo y muy rico a desconfiar de todo y no tener un centavo. ¿Tú qué prefieres? Lo dicho, te invito a que te pongas la mano en el corazón y repitas la siguiente frase, la siguiente declaración. Vamos todos allá en su casa, pongan la mano en el corazón. ¿Sí? Y repitan: mi mundo interior crea mi mundo exterior. Mi mundo interior crea mi mundo exterior. Luego, con el dedo, ponlo acá en la mente, en la 100, y di: tengo una mente millonaria. Tengo una mente millonaria. Espero que lo estés haciendo en tu casa, aunque en un principio te suene ridículo, tonto, hazlo. Título: ¿cuál es tu patrón del dinero y cómo se ha formado? Tanto en mis apariciones en la radio como en la televisión, la siguiente afirmación me ha hecho famoso. Si me das 5 minutos, puedo predecir tu futuro económico que tendrás por el resto de tu vida. Principio de riqueza. Si me das 5 minutos, puedo predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida. ¿Cómo? En una breve conversación puedo identificar lo que denomina tu patrón del dinero y del éxito. Cada uno de nosotros disponemos de un patrón personal ya grabado en nuestro subconsciente, y este patrón, más que cualquier otra cosa y más que la combinación de todas las demás, es lo que determina tu destino económico. ¿Y qué es el patrón del dinero? Como analogía, consideramos el patrón de una casa, que es el plano o el diseño de esa casa en concreto.
De igual manera, tu patrón del dinero es simplemente tu programa o modo de ser en relación al dinero. Quiero presentarte la fórmula extremadamente importante, ya que es la que determina cómo creas tu realidad y tu riqueza. Muchos de los maestros más respetados en el campo del potencial humano han empleado esta fórmula como base para sus enseñanzas. Se trata de la fórmula del proceso de manifestación y se puede expresar en el modo siguiente. Principio de riqueza. Los pensamientos llevan a sentimientos. Los sentimientos llevan a acciones. Las acciones llevan a resultados. Tu patrón financiero está compuesto por una combinación de tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones en relación con el dinero. ¿Y cómo se formó tu patrón del dinero? Muy sencillo, tu patrón financiero consta principalmente de la información o programación que recibe en el pasado y especialmente de niño, cuando todavía eras muy pequeño. ¿Quiénes fueron las principales fuentes de esa programación o de ese condicionamiento? Para la mayoría de la gente, en la lista se encuentran los padres, los hermanos o las hermanas, los amigos, las figuras de autoridad, los profesores, los líderes religiosos, los medios de comunicación y la cultura en la que vives, por nombrar solo unas cuantas. Tomemos la cultura. ¿Acaso no es verdad que determinadas culturas tienen un cierto modo de pensar y tratar con el dinero, mientras que otras presentan un enfoque distinto? ¿Piensas que un niño o una niña sale del vientre materno ya con sus actitudes hacia el dinero o crees que se le enseña a tratar con él? Eso es, a cada niño y niña se le enseña cómo pensar acerca del dinero y cómo actuar en relación a él. Y lo mismo te pasó a ti, me pasó a mí y a todo el mundo. Te enseñaron a pensar y actuar en lo referente al dinero. Esas enseñanzas se convirtieron en condicionamiento, que a su vez se transformó en reacciones automáticas. Reacciones que te dirigen luego durante el resto de tu vida, a no ser, por supuesto, que intercedas y revises tus archivos mentales referentes al dinero, que es lo que estamos haciendo ahora. Y eso es exactamente lo que voy a hacer en este libro y lo que vamos a hacer para miles de personas cada año a un nivel más profundo y permanente en el seminario intensivo Mente Millonaria. Dije antes que los pensamientos llevan a sentimientos, estos a acciones y las acciones a resultados. Aquí surge una interesante pregunta. ¿De dónde vienen tus pensamientos? ¿Por qué piensas de forma distinta a la persona que tienes al lado? Tus pensamientos proceden de los archivos de información que tienes en los armarios de tu mente. ¿Y de dónde procede esa información? Lo hace de tu programación pasada. Así es, tu condicionamiento pasado determina cada pensamiento que brota de tu mente. Por eso a menudo se la denomina la mente condicionada. Para reflejar esto, podemos corregir la fórmula del proceso de manifestación dejándola de la siguiente forma. S-A-R. Voy a enseñarla en pantalla. Tu programación lleva a tus pensamientos, estos a tus sentimientos a tus acciones y tus acciones a tus resultados. Por eso, al igual que se hace con un ordenador personal, cambiando tu programación das el primer paso esencial hacia el cambio de tus resultados. ¿Y cómo estamos condicionados? Lo estamos de tres formas principales en todos los ámbitos de la vida, incluido el del dinero. Programación verbal. ¿Qué oías cuando eras pequeño? Modelos de referencia. ¿Qué veías cuando eras pequeño? Incidentes concretos. ¿Qué experimentaste cuando eras pequeño? Es importante comprender estos tres aspectos del condicionamiento, por lo que vamos a examinar cada uno de ellos en la segunda parte de este libro. Aprenderás a reorientar tu mente para la riqueza y el éxito. Claro, y aquí viene un comentario que yo hago. Cuando eras pequeño, ¿qué oías? Típica frase, el dinero no crece de los árboles, los padres le dicen a los hijos.
¿Usted qué cree? ¿Que yo estoy hecho de plata o qué? Hay unos que son más groseros para decir eso. Y en referencia a lo que escuchaba uno de pequeño. Luego a lo que nosotros veíamos como pequeños. ¿Qué veíamos? Cómo se comportaban nuestros padres respecto al dinero, si hacía falta, si lo maldecían, ¿qué era? Incidentes concretos, ¿qué experimentamos? Hay gente que pasó muchas dificultades financieras, otros que tuvieron una relación con el dinero basada en que cuando un tercero en la casa les echaba una mano o no. En fin, todos esos incidentes fueron creando en nosotros una programación, unas creencias de lo que pensamos a respecto del dinero. Es un tema, yo sé que va a ser difícil para tratar algunos porque se mete con la familia, con la infancia y eso, pero solo para aquellos para que lo quieran guardar para cada uno mismo, ¿sí me entienden? Yo voy a abrir ahora los micrófonos, continuamos este lunes a las 8, pero los que deseen compartir algo, háganlo con total libertad. ¿Qué fue lo que ustedes escucharon al respecto del dinero? ¿Qué fue lo que ustedes vieron? ¿Y cuáles fueron sus experiencias que los llevaron a crear lo que ustedes creen del dinero hoy en día? Y vamos a parar aquí. Voy a parar la transmisión en directo del Facebook. Muchísimas gracias a los que nos siguen por ahí.